Durante los últimos días, meses, estamos viendo cómo el petróleo está obteniendo una importancia muy relevante en lo que serían los mercados financieros. Y realmente no es para menos, porque al final, si tú lo piensas, muchas de las cosas que utilizamos en el día a día, todo lo que está derivado del plástico, todo lo que sería el combustible para aquellos medios de transporte que todavía no están transitados a una parte eléctrica o un combustible eléctrico, pues dependen del petróleo. Entonces es sumamente importante estudiar las variaciones y tener muy en cuenta lo que sería el precio del petróleo, porque al final esto se va a ir a las cuentas de los países, se va a ir a la inflación de los países y al final esto acaba afectando a lo que sería el bolsillo de los consumidores, porque todos esos costes se traspasan a lo largo de toda la cadena y al final, ¿quién lo acaba pagando más? Es el consumidor, ya sea directamente porque no se presentan subsidios para intentar paliar ese efecto, o el consumidor vía impuestos futuros porque el Estado pues intentará dar subsidios para evitar que la gente en un primer momento se vean afectadas por esa subida del petróleo. Otra cosa es que no se vean en el futuro cuando tengan que subir unos impuestos o tengan que crear unos impuestos nuevos. Entonces, hay que tener en cuenta, o al menos a mí me gustaría tratar en este punto, lo que se está convirtiendo últimamente el petróleo, porque se está convirtiendo en un arma de doble filo. Así como el estrecho de Hormuz también. Estamos viendo que un país, Irán, que es de la OPEC, de la Organización de Exportadores del Petróleo, decide cerrar el estrecho de Hormuz para hacer daño a la economía de los Estados Unidos. Teniendo en cuenta que, bueno, no solo afecta a la economía de los Estados Unidos, sino que todo el mundo se ve afectado por esta decisión y al final todos acabamos asumiendo unos mayores costes que en el caso en el que hubiese un libre tránsito de barcos a lo largo del estrecho, o que directamente la organización de exportadores de petróleo pues hiciese presión para que al final eso se mantuviese abierto, no estaríamos sufriendo. Hay que pensar que estamos en un mundo cada vez más polarizado. La gente, al final, los gobiernos están intentando pues poner sus economías, al final como también en muchas ocasiones debe de ser, ponen sus economías por delante de cualquier cosa. El problema es que pues llega un momento en el que las economías se ponen por encima de lo que sería el estado económico del resto de personas en otras economías y parece ser que, pues por ejemplo, invadir un país y coger pues sus reservas de petróleo o sus reservas de oro o sus reservas nucleares, parece ser que está pues bien visto, o al menos hay es un poco maquiavélico, ¿no? Como el fin justifica los medios, yo no quiero que tengas armas nucleares, yo no quiero que tengas acceso a petróleo, pues voy a coger tu isla, voy a coger tu voy a llevar una barricada de barcos a tus inmediaciones, a las bases que tengo por ahí al lado, y para intentar controlar un poquito todo, ¿no? Y básicamente eso es en lo que se está convirtiendo. Pero al final tenemos que tener en cuenta que es una materia prima en la que se basa la industria y que parece ser que no hay un componente que sea fácilmente equiparable a lo que sería el petróleo. El petróleo al final parece ser que resulta más barato, y esto lo estoy hablando así un poco a la ligera porque tampoco soy un experto de energía, pero al final el petróleo resulta más barato que otras vías alternativas, como por ejemplo podría ser el hidrógeno verde. Hay muchos países como por ejemplo Chile, como por ejemplo el corredor que se está haciendo entre España, Marruecos, que al final está en vistas a que en algún momento se desarrolle algo de hidrógeno verde. El problema es que no solo tienes el problema de que tienes que generar esa fuente de energía alternativa al petróleo para intentar acabar con este régimen, pero ya no solo tendrías que generar esa fuente alternativa, tratarla, hacerla apta para su uso, sino que también tienes que pues generar esa infraestructura que genera o que en la que se basa
el uso de ese material. Es decir, si de repente empezamos a producir hidrógeno verde, habrá muchas cosas que no podremos utilizar con hidrógeno verde porque están adaptadas a cómo han sido las infraestructuras durante los últimos 100 años, 200 años que se han basado en el uso del petróleo, ¿no? Entonces, aquí hay un problema. Y es que es una materia prima cuya evolución afecta a todo el mundo. Y afecta a todo el mundo básicamente por igual. ¿Qué es lo que pasa? Que hay economías que se pueden permitir esa subida y otras economías en las que no se pueden permitir esa subida. Y lo mismo, ese aumento de precios en una economía hace mucho más daño que un aumento de precios en otra economía. Por las condiciones que tengan económicas, por cómo de rico sea el país, como por ejemplo fuentes alternativas que puedan tener acceso para intentar paliar ese efecto inflacionario, o reservas que puedan llegar a tener. Entonces hay muchas variables que entran en juego aquí, pero también habría que tenerlo en cuenta desde un punto de vista de, oye, este modelo es al que se quiere estar, es en el que queremos estar. Este modelo es sostenible en el tiempo cuando tenemos gobiernos que parece ser que intentan usar la fuerza para intentar doblegar a la contraparte y la otra contraparte no se achanta, sino que cierra el estrecho de Hormuz y se levanta y dice, no, yo te voy a plantar cara, pero todas esas decisiones que están tomando esos países nos afectan a todos. Y yo entiendo que al final, si un gobierno se preocupa por lo que sería el estado de sus habitantes, el estado de los habitantes de su país, tendrían que salir y decir, oye, vamos a parar esto ya porque nos estamos afectando a todos. Y hay algunas voces críticas que empezaron a decir eso, pero al final la diferencia es tanta que, aunque hayan esas voces críticas que digan, oye, vamos a parar porque nos estamos haciendo daño todos, las cosas siguen y siguen y siguen así. Entonces, a mí me llama mucho la atención que algo que estamos viendo que tiene tanto impacto, porque al final impacta en todo, impactan las bolsas, la gente tiene sus ahorros en bolsa, bajan, suben, no sabes realmente o no tienes esa seguridad de que estás invirtiendo en algo que pues en cualquier momento cualquier persona puede cruzársele un cable y atacar desde una base que tenga en un país a otro país y aquí se cierra todo y de repente todos los precios suben de nuevo y pues tú que ahorrabas 300 euros al mes ahora vas a ahorrar 100 euros al mes simplemente por esa decisión, ¿no? Entonces es complicado, pero a mí me llama mucho la atención que los gobiernos de los países estén preocupados en muchas cosas que no tienen un efecto tan grande en lo que sería la población o el bienestar de la población. Vemos, al menos en nuestro país, vemos cómo hay conversaciones que son muy estúpidas. Hay conversaciones que pues no van a generar ningún efecto positivo en lo que sería la población. Pero si realmente esos gobiernos estuviesen interesados en proteger a las personas de su país, proteger la economía de su país, pues o bien buscarían formas alternativas de paliar ese efecto, o bien comprarían reservas de petróleo viendo que en algún momento esto pues puede llegar a más, o bien intentarían pues salirse o crear una infraestructura que funcionase con todo el tema energético o de energías renovables. Ahora bien, si tienes esos objetivos y no tienes la infraestructura, tienes una infraestructura que sería pues muy echada a la antigüedad, pues realmente nunca vas a ser independiente. Vas a ser dependiente de unas decisiones de ciertos países que tienen cierta influencia a lo largo de todas las economías del mundo, o bien de una organización de países que por el mero hecho de estar donde están han tenido reservas de petróleo, son productores de ese petróleo y toman decisiones sobre la disponibilidad del petróleo dependiendo de, por un lado, el interés general, pero por otro lado el interés pues personal también, el interés de cada país. O si no países como por ejemplo Qatar no se hubiesen salido de la organización de la OPEP, porque dirían, oye,
si aquí estamos todos buscando el bien común, pues estaríamos todos a una. Pero en el momento en el que cada uno tiene su trozo del pastel e intenta agrandarlo más o intenta hacer uso de su trozo de pastel para influenciar a otro tipo de decisiones, pues al final hay que tener en cuenta que todas esas decisiones van a afectar al conjunto de la población en general, ¿no? Entonces, nada, simplemente unas ideas, viendo todo lo que está pasando con el petróleo, y si os ha gustado, pues al final esto también os da un poco unas ideas de por qué algunas materias primas y algunas cosas son tan importantes en los mercados. Sí que es cierto que se va un poco de lo que sería el canal como tal, pero al final todo está relacionado y puedes aprender un poco de cómo se gestiona el mercado o las variaciones que estamos viendo en el mercado en base a todos los anuncios que estamos viendo últimamente sobre el petróleo y el estrecho de Hormuz. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Un saludo.